Buenos días, profesor. Le habla la alumna Valeria Flores Marín, que lleva el curso de métodos predictivos. Aquí le envío el video, que era lo único restante que faltaba, ya que no pude enviarle el video antes porque tenía que comprimirlo. Pero aquí le envío el video ya más editado y un poco más resumido para que ya no pese tanto. Bien, me había delegado el tema de regresión lineal simple y el tema de regresión lineal múltiple con sus respectivos papers. Bien, para empezar con la introducción, un modelo de regresión es un modelo que permite describir cómo influye una variable X sobre otra variable Y. Aquí tenemos la definición. La X vendría a ser la variable independiente o explicativa o exógena, mientras que Y sería la variable dependiente o respuesta o endógena. El objetivo es tener estimaciones razonables de Y para distintos valores de X a partir de una muestra de n pares de valores, como X sub 1, Y sub 1, X sub n hasta Y sub n. Bien, siguiente tenemos los ejemplos. Decidí colocar 3 en la diapositiva, los cuales serían: estudiar cómo influye la estatura del padre sobre la estatura del hijo, estimar el precio de una vivienda en función de su superficie y aproximar la calificación obtenida en una materia según el número de horas de estudio semanal. En los tipos de relación tenemos el determinista. Conocido el valor de X, el valor de Y queda perfectamente establecido. Son del tipo de Y es igual a f de X. Aquí tenemos una gráfica de su ejemplo, cómo los datos están alineados en una recta y diagonal. La relación existente entre la temperatura en grados centígrados X y grados Fahrenheit Y es igual a 1,8 de X más 32, ¿no? Bien, siguiente. También en los tipos de relación tenemos la no determinista. Conocido el valor de X, el valor de Y no queda perfectamente establecido. Son del tipo Y es igual a f de X más U, donde U es perturbación desconocida, como una variable aleatoria. Aquí también tenemos una gráfica del ejemplo, donde los datos están no tan juntos, están más o menos dispersos. Se tiene una muestra del volumen de producción X y el costo total Y asociado a un producto de un ejemplo de empresas. Esta relación existe, pero no es exacta, ¿no? También tenemos la lineal, cuando la función f de X es lineal. Ahí tenemos un gráfico de la relación lineal positiva. Sería f de X es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por I. Entonces tenemos que si beta sub 1 es mayor a 0, hay relación lineal positiva. Y si beta sub 1 es menor a 0, hay relación lineal negativa. Como podemos ver, los datos tienen un aspecto recto, ¿no? En los tipos de relación no lineal, cuando la función f de X no es lineal, por ejemplo, f de X es igual al logaritmo de X, f de X es igual a x2 más 3. Como podemos ver en el gráfico, los datos gráficamente muestran una leve curva que va desde abajo hasta el punto máximo de arriba. Los datos no tienen un aspecto recto, ¿no? Ahora, el modelo de regresión lineal simple supone que aquí tenemos la fórmula donde Y sub I representa el valor de la variable respuesta para la observación, yésima. X sub I representa el valor de la variable explicativa, mientras U sub I representa el error para la observación. Bien, beta sub 0 y beta sub 1 son los coeficientes de regresión, donde beta sub 0 es el intercepto y beta sub 1 el pendiente. Los parámetros que hay que estimar son beta sub 0, beta sub 1 y omega. Tenemos el objetivo, obtener estimaciones para calcular la recta de regresión, la fórmula, que se ajuste lo mejor posible a los datos. También coloqué un gráfico. Supongamos que la recta de regresión del ejemplo anterior es igual a costo, es igual a menos 15,65 más 1.29, que sería el volumen. Aquí tenemos la gráfica. Se estima que una empresa se produce 25.000 unidades, tendría un costo que sería menos 15,65 más 1,29 por 25, que sería 16,6 mil euros. Tenemos la hipótesis del modelo de regresión lineal simple, la linealidad, la homogeneidad, la homeostasidad, la independencia, la normalidad, respectivamente con sus fórmulas.
la estimación del modelo, trataremos de buscar una recta de la fórmula, de modo que se ajuste a la nube de puntos. Para utilizaremos el método de mínimos cuadrados. También tenemos aquí su fórmula. Entonces diríamos que la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados de y los valores estimados de sub i. Tenemos el respectivo gráfico del método de mínimos cuadrados. Entonces, con este método, las expresiones que se obtiene para a y b son las siguientes. Tenemos su fórmula, en donde x, y denotan las medias muestrales de x, e respectivamente. Es la variancia muestral de x y s sub xy, es la covariancia muestral entre x, e, y. Estos parámetros se calculan como, aquí tenemos cómo calcularnos. Entonces la cantidad de b se denomina coeficiente de regresión de y sobre x, los denotamos por b sub y sobre x. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Con su gráfica, con los valores, donde y x así es total y así es libre, ¿no? Entonces, para calcular la recta de regresión de x sobre y se hace aproximando y por x del modo donde, aquí tenemos la respectiva fórmula. Es totalmente incorrecto despejar x sobre la ecuación y, que es igual a más b de x, para calcular la recta de regresión de x sobre y. En la observación tendríamos que la recta de regresión pasa siempre por el centro de gravedad de la nube de puntos, es decir, por el punto como lo tenemos aquí. Bien, continuando con la exposición, aquí tenemos para calcular el coeficiente de regresión. Nos da información sobre el comportamiento de la variable y frente a la variable x, de manera que si b de y sub y sobre x es igual a 0, para calcular valor de x la variable y es constante. En otro caso tendríamos que si b sub y sobre x es mayor a 0, nos indica que al aumentar el valor de x también aumentar el valor de y. Y en el caso que sea menor a 0, nos indica que al aumentar el valor de x, el valor de y disminuye. Bien, habiendo terminado con el tema anterior de regresión lineal simple, empezaremos con el tema de regresión lineal múltiple. En el anterior tema, profesor, no encontré papers para tomarlos como ejemplo, pero sin embargo en el tema de regresión múltiple sí. Entonces elaboré lo que serían 6 papers en total, para que no haya desigualdad en ningún tema. Bien, para empezar, como sabemos la introducción, este modelo estudia la relación entre una variable de interés y, que sería una variable de respuesta o dependiente, y un conjunto de variables explicativas o regresoras, x sub 1, x sub 2, hasta llegar a un x sub p. En el modelo de regresión lineal múltiple se supone que la función de regresión que relaciona la variable dependiente con las variables independientes es lineal, es decir, como lo dice su fórmula, la regresión múltiple implica el uso de más de una variable independiente para predecir una variable dependiente, el análisis de regresión múltiple. Las variables independientes se denotan mediante x con subíndices. Así, las variables dependientes se siguen representando por y las variables independientes, tal como lo explica su fórmula. Una vez que se ha determinado el conjunto inicial de variables independientes, la relación entre y estas x se expresa como un modelo de regresión múltiple. En su estructura coloqué esta tabla 7.3, que es la estructura de datos de la regresión múltiple. Tenemos las variables explicativas, el número de caso, el número de x sub 1, de x sub 2 y las respuestas, que sería de y hasta y sub n. Bien, para comenzar coloqué un ejemplo. Para los datos presentados en la tabla 7.4, el señor Boom considera que de un modelo de regresión múltiple que relaciona el volumen de ventas clasificado como y con el precio x sub 1 y la publicidad x sub 2. Entonces tendríamos que y es igual a beta sub 0 más beta sub 1, x sub 1 más beta sub 2, x sub 2 más y. El señor Boom determina la función de regresión ajustada, donde y es igual a 16.41 menos, o sea, me refiero a que aquí ya reemplazamos los valores con la fórmula,
Entonces aquí tenemos los valores de los mínimos cuadrados, donde menos b sub 0 es igual a 16.41, b1 es igual a menos 8.25 y b2 es 0.59. Minimizan la suma de errores del cuadrado. Aquí tenemos la fórmula de suma de errores del cuadrado, donde aquí también para todas las opciones posibles de beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, aquí la función que mejor ajusta es un plano. Como vemos en la figura 7.1 que está más adelante, los puntos de datos grafican en 3 dimensiones a lo largo de los ejes y, x sub 1 y x sub 2. Los puntos caen por encima y por debajo del plano de manera tal que la suma de y menos y al cuadrado es un mínimo. La función de regresión ajustada servirá para pronosticar las ventas de la siguiente manera. Si los planos requieren un precio por galón de $1.50 y gastos de publicidad de 1.000, el pronóstico es de 9.935 miles de galones en dólares. Es decir, que teniendo la fórmula nos sale como resultado 9.935. Bien, aquí tenemos otro ejemplo con la tabla 7.4, que serían los datos del señor Boom para el ejemplo 7.1, ¿no? El número de semanas, las ventas en miles representado por Y, el precio de galón en dólar representado por X sub 1 y la publicidad en cientos de dólares. Donde nos da esta gráfica y podemos decir que B sub 0 se interpreta como el valor de cuando tanto como son iguales a 0, beta sub 1 menos beta sub 2 se conocen como los coeficientes de la regresión parcial o neta. Mientras que B sub 1 mide el valor cambio promedio de Y por unidad de cambio de cuando se mantienen constantes las demás variables independientes. De la misma manera, B sub 2. El coeficiente de regresión parcial o neto mide el cambio promedio de la variable dependiente por unidad de cambio en la variable independiente relevante, cuando se mantienen constantes las demás variables independientes. En este ejemplo, el valor se indica que por cada incremento de 1 centavo en el precio de un galón de leche cuando los gastos de publicidad se mantienen constantes, la cantidad comprada se reduce un promedio de 82.5 galones. De manera análoga, el valor de 59 significa que si los gastos de publicidad se incrementan $100 cuando el precio por galón se mantiene constante, el volumen de ventas aumentará en un promedio de 590 galones. Bien, ahora sí pasaríamos para iniciar con los papers. Este sería el paper número 1, titulado como Capital Social y Disponibilidad de Mano de Obra Calificada como impulsores de la competitividad de las empresas que forman parte de clústeres aeroespaciales, que sería el caso de México. Aquí tenemos el respectivo link en la revista que tomamos la información. Y empezaríamos. Bien, puse primero como objetivo de la investigación que es identificar el impacto del capital social y la disponibilidad de mano de obra calificada. Apliqué el método de regresión lineal multivariada de mínimos cuadrados ordinarios para el análisis de datos. Los resultados demuestran que el capital social y la disponibilidad de mano de obra calificada son variables que tienen impacto positivo y estadísticamente significativo. Aquí tenemos un gráfico que nos aluce al tema. El estudio corrobora la influencia de la disponibilidad de mano de obra calificada en la competitividad. Como introducción coloqué que en 2017 la remuneración por persona en la fabricación de equipo aeroespacial fue un 40% superior a la remuneración de la industria manufacturera general en México. A nivel global, la industria aeroespacial ha crecido 3% a tasa de crecimiento anual compuesto en ingresos del 2010 al 2017 y un 5% en margen operativo. Bien, aquí tenemos el planteamiento del problema. Del conjunto de factores regionales con impacto en la competitividad de empresas establecidas en clústeres aeroespaciales se han identificado en la presente investigación, que se enfoca en 2 de ellos: capital social, ya que se ha definido conceptualmente como un factor de impacto. Sin embargo, no existen estudios empíricos que demuestren dicho impacto en empresas de clústeres aeroespaciales. Y como segunda variable, la disponibilidad de mano de obra calificada. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es identificar el impacto que tiene capital social y la disponibilidad de mano de obra calificada en la competitividad de las empresas de Monterrey. Bien,
Para empezar nuestra hipótesis, se establece como hipótesis general de la investigación que el capital social y la disponibilidad de mano de obra calificada son factores que impactan positivamente en la competitividad de las empresas aeroespaciales que forman parte de Monterrey. Esta hipótesis pretende explicar de forma parcial a través de las dos variables el comportamiento de la variable dependiente, ya que existen otros factores que influyen en la misma. Aquí tenemos la fórmula. Siguiendo, la primera variable independiente, la disponibilidad de obra, como habíamos hablado, se operacionaliza a través de los ítems: suficiencia de egresados, calidad de egresados a nivel técnico, suficiencia de egresados a nivel profesional, calidad de egresados a nivel especializados en manufactura especial, calidad de instituciones de educación superior y calidad de programas de capacitación. La segunda variable independiente se operacionaliza a través de los ítems, que sería el capital social, relaciones de confianza, miembros que comparten normas, si existen relaciones de cooperación entre las personas, relaciones de cooperación entre las empresas y el gobierno, entre las empresas y la academia, y la cooperación entre los miembros del clúster. En nuestra metodología, dada la naturaleza del problema de investigación, el estudio es de carácter cuantitativo, explicativo, no experimental y transaccional. Los datos. Tenemos como datos que la población objetivo del estudio son las empresas de manufactura aeroespacial. Los sujetos de estudio son directores y gerentes generales, y el Monterrey Aerocluster cuenta con 29 empresas dedicadas a la manufactura aeroespacial. Nuestros resultados y discusión. Se corrió la regresión lineal multivariada con el método de pesos sucesivos, incluyendo como variable causal el constructo capital, y como variable dependiente el modelo resultante tiene una R2 del 42% con grado de significancia estadística, como se muestra en las tablas 8 y 9. Como podemos ver, tabla 8 y 9, aquí tenemos el COM, que es 0.50 del capital social. Bien, dado que el modelo resultante tuvo una R2 moderada, se corrió un segundo modelo de regresión lineal multivariada con el método de pasos sucesivos, incluyendo como variables causales los efectos directos de los ítems medibles de los constructos capital social y disponibilidad de mano de obra. Aquí tenemos la tabla 11, que el cuadro nos indica efectos directos de los ítems que forman parte de variables independientes. Tenemos las gráficas de la tabla 12, tabla 13 y tabla 14, considerando que los coeficientes para las variables independientes que se muestran en la tabla 14, se propone la siguiente ecuación que responde a la pregunta de investigación sobre el impacto de las relaciones de cooperación entre empresas y academia. Bien, mi principal propósito de la presente investigación ha sido identificar el impacto de los factores regionales, capital social y disponibilidad de mano de obra calificada, como hablamos en un principio. Como conclusión, tendría que, a partir de los resultados obtenidos, se puede puntualizar las siguientes conclusiones. El estudio demuestra el impacto positivo y estadísticamente significativo entre el capital social y la competitividad de las empresas. La relación de cooperación entre empresa y academia de RCA que se desarrollan dentro del clúster son variables con impacto positivo. La investigación aporta un estudio empírico realizado en un país emergente latinoamericano a literatura clústeres aeroespaciales, y los hallazgos son útiles para el diseño de programas y proyectos que se realizan en los clústeres aeroespaciales, encaminados al desarrollo de las capacidades, competencias y conocimientos de los profesionistas. Bien, tenemos aquí como segundo paper con título Gerencia Estratégica para la Gestión de Personas del Sector Minero de Venezuela, Colombia y Chile. Tenemos el link correspondiente, la revista que nos proporciona información, y empezamos. Para empezar, un breve resumen. Se analiza las etapas de la gerencia estratégica para la gestión de personas del sector minero de Venezuela, Colombia y Chile. Se usa una investigación cuantitativa, se usa la técnica de la encuesta mediante un cuestionario de 9 ítems. La técnica de análisis fue descriptiva, los resultados evidenciaron inexistencia y diferencias significativas, y el estudio mostró que la gerencia estratégica para la gestión de personas potencia ventajas competitivas sostenibles. Actualmente en las empresas Carbones de Guasare, ubicado en Venezuela, Complejo Carbonífero de Cerrejón, ubicado en Colombia, y Mina Invierno en Chile, se está adaptando a necesidades funcionales específicas y requerimientos del entorno, considerando la situación
del país de acuerdo a sus factores sociocultural, políticos y económicos. Estas situaciones traen como consecuencia aplicaciones empresariales erróneas, clima organizacional inestables, amplias brechas de conocimientos entre los trabajadores, esfuerzos individuales de trabajo que pueden simplificar, toma de decisiones desarticuladas, bajo desempeño individual. Ante estas consideraciones se formula la siguiente interrogante: ¿cómo son las etapas de la gerencia estratégica para la gestión de personas del sector minero de Venezuela, Colombia y Chile? Aquí tenemos el cuadro correspondiente de indicadores de la gerencia estratégica para la gestión de personas, con los elementos conceptuales. Los indicadores serían la formulación de estrategias, ejecución de estrategias y evaluación de estrategias. Nuestra metodología, el paradigma fue positivista de carácter cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño no experimental transaccional, como indicamos al principio. Se utilizó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario estructurado por 9 ítems. De acuerdo al proceso de levantamiento de información en las unidades de análisis, después de aplicar el cuestionario sobre la población estudiada, los datos fueron codificados y tabulados en el programa correspondiente, que sería el SPS versión 2.0, procesados e interpretados estadísticamente utilizando la técnica de análisis descriptivo de varianza y regresión lineal, con la correspondiente discusión teórica de los resultados, permitiendo llegar a las conclusiones. Bien, luego teniendo los datos recolectados previo al análisis exploratorio de los mismos, como kurtosis, asimetría, prueba de Kolmogorov, Smirnov y caja y bigotes, y demostrado el cumplimiento de condicionantes, se establece el estatus y preponderancia de las dimensiones analizadas por la varianza, como programa de ANOVA con la prueba de medias de Tukey. Luego tendríamos el baremo. Para el análisis de los resultados se utilizó un baremo de categorización, donde tenemos a la tabla 2 de la media aritmética estableciendo el comportamiento de la variable gerencia estratégica, donde tenemos el rango de puntaje, la categorización, y en los resultados el análisis de la gerencia estratégica para la gestión de personas del sector minero, Venezuela, Colombia y Chile es realizado por dos vías. La primera, estimar el nivel de consideración de los gerentes que conformaron la población sobre el estado de las etapas de la gerencia estratégica, que serían formulación, ejecución y evaluación de estrategias. Tenemos la tabla número 3, ANOVA, para la medida de los indicadores de la gerencia estratégica. Como podemos ver en la tabla 3, evidencia que no existen diferencias significativas sobre la percepción del estado de estas etapas. Y como punto 2, determinar la regresión que mide la incidencia de cada uno de estos indicadores sobre la gestión de personas. Tenemos la tabla número 4, que sería la variable dependiente gerencia estratégica, muestra los resultados al aplicar la regresión lineal múltiple sobre la ponderación de los indicadores de la variable dependiente, que es la gestión estratégica para la gestión de personas. A mayor valor absoluto del coeficiente mayor es el peso. En ese sentido, la ejecución de estrategias es la más importante, con el coeficiente 0.511, seguida de la formulación con 0.458, colocándose de último la evaluación de 0.380. Como resultados podemos concluir que el estudio muestra que la gerencia estratégica para la gestión de personas potencia una ventaja competitiva sostenible. Contar con la gerencia estratégica para la gestión de personas en el sector minero permite en equipos de trabajo de alto desempeño articular la mejor continua. Siguiendo con las conclusiones, de acuerdo a los resultados y discusión del estudio, se puede extraer que entre las etapas de la gerencia estratégica no existen diferencias significativas. Al aplicar la regresión lineal múltiple, la ejecución de estrategias fue la más importante, seguida la formulación y evaluación, y que los datos reportados en la investigación colocan de manifiesto que la formulación de estrategia permite un diagnóstico actual y deseado de la organización. Como tercer paper, tendríamos el paper con título Efectos del gasto público en el PIB en los estados de México de 1999 hasta 2014. Bien, ¿por qué lo escogimos? Para analizar empíricamente el efecto del gasto público sobre el PBI. El objetivo de esta investigación es analizar el efecto del gasto público en el Producto Interno Bruto, PIB, a nivel estatal en México.
El estudio abarca de 1990 a 2014 y empleamos un modelo de regresión cuantílica para explicar dichos efectos. Encontramos que el gasto público total ha sido relevante en la explicación del crecimiento económico estatal, sobre todo en aquellos estados más grandes del país. En este documento estudiamos el efecto del gasto público en la actividad productiva de los estados durante el periodo 1999 hasta 2014. Se podría plantear los siguientes cuestionamientos. El primer cuestionamiento: ¿cómo afecta el gasto total del gobierno a la dinámica del Producto Interno Bruto (PIB) en los estados de México? Y B, ¿cómo afecta a la economía el gasto público de inversión que realiza el gobierno? En esta investigación damos respuesta a cada interrogante. En nuestro marco teórico tenemos el crecimiento del gasto público. El análisis de los efectos de la política fiscal en el crecimiento económico se desarrolla en el marco del enfoque neoclásico y en el de los modelos de crecimiento endógeno. En los modelos de crecimiento endógeno se sugiere que la política fiscal puede promover o retardar el crecimiento económico. Tomando como base las implicaciones señaladas por Barro en 1990, Barro y Sala y Martín en 1995 especifican una función de producción, que incluye Cobb-Douglas el gasto público describiendo el Producto Nacional o ingreso neto representado por Y como una función de la siguiente forma. Aquí tenemos la fórmula, donde G es un bien público, K es el capital privado, L es el trabajo, Y es un término constante. De acuerdo con la ecuación número 1, se supone que L es constante. Si G se mantiene sin cambios, la función tiene rendimientos decrecientes en K. Donde R es la tasa de impuestos, se supone que R y el gasto público como proporción del ingreso, G/Y son constantes en el tiempo. Las condiciones de maximización de beneficios de las empresas requieren que 1. La tasa de salario, representada por W, sea igual que el producto marginal del trabajo después de impuestos. Y 2. La tasa de alquiler, representada por R, sea igual al producto marginal del capital después de impuestos. Como lo representa en la fórmula. Resolviendo G la función de producción número 1 y sustituyendo el valor en 3, R es ahora independiente de K, dado los valores A, L, R y A. R es constante, esto es que la productividad marginal del capital es constante, por lo que el requisito de crecimiento endógeno se cumple. Nuestra revisión literatura gasto público, ¿no? La metodología, nuestros datos. Las variables que se utilizan en este estudio son el Producto Interno Bruto, el gasto público, el empleo y la inversión de las 32 federativas de México. Extrajimos 2 series de datos anuales del PIB estatal, diferente año del base del Banco de Información Económica del INEGI, la primera con año base 2003, de 1989 a 2011, y la segunda de 2008, de 2003 a 2015. En nuestros resultados sugieren que el crecimiento de la variable del gasto público total tiene un efecto reducido en el crecimiento económico. Es así que las economías estatales más grandes se encontrarían en mejores condiciones para potenciar los efectos positivos. Respecto a los gastos que realizan los gobiernos estatales en materia de inversión, es posible notar que no tienen un efecto significativo en el crecimiento económico. Por otro lado, los resultados obtenidos mediante regresión decílica corroboran los hallazgos con regresión cuantílica. Aquí tenemos nuestro cuadro número 2, que es la estimación de las elasticidades del PIB de los estados de México utilizando regresión decílica. Y como conclusiones, el efecto del gasto público en términos agregados en el PIB estatal es heterogéneo. Resultó positivo y significativo, aunque con un valor moderado en el caso de estados más grandes del país. Los gastos que realiza el gobierno en inversión, por ejemplo en infraestructura, resultaron no significativos estadísticamente. Continuando con los papers, tenemos el título Gestión del conocimiento y capacidades de innovación incrementa en empresas de México y Bolivia. Bien, para empezar un breve resumen, el objetivo de la presente investigación fue estudiar la relación entre las etapas del proceso de gestión del conocimiento y las capacidades de innovación incremental en 159 empresas de México y Bolivia.
La metodología empleada fue cuantitativa, en un alcance correlacional y diseño no experimental, donde fueron empleadas 2 cuestionarios con escala de Likert de 5 puntos, los cuales fueron validados mediante análisis factorial confirmatorio. Nuestra introducción, la metodología fue de tipo cuantitativa con alcance correlacional. Se empleó un corte transversal con un diseño no experimental. Dentro de esta sección se describen los sujetos que formaron parte del estudio, así como los instrumentos. Bien, en los datos se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, conformado por 159 empresas del estado de Sonora, en México, teniendo un total de 99, y del departamento de Santa Cruz, Bolivia, con un total de 60. La muestra obtuvo caracterizada por representantes de diferentes